Pues como las promesas hay que cumplirlas, yo dije que el que me pusiera en el vídeo, en los comentarios, pues que de qué quería que hablara en esta semana, me han puesto un suscriptor ecuatoriano que habláramos de los comuneros, pues así es que vamos a hablar de los comuneros. Bueno, pues el tema de la rebelión de las comunidades o de los comuneros, yo ya lo tengo comentado en parte en un vídeo que dediqué a Carlos I y hay una parte en la que lógicamente tengo que hablar de las comunidades, así es que intentaré dejar por aquí arriba el enlace al vídeo de Carlos I y hoy vamos a sacar ese extracto, digamos, lo amplia. Bueno, sobre todo, como decía en la publicación que he puesto en YouTube hoy, creo que es importante que entendamos el por qué se produce la rebelión de los comuneros, porque luego su desarrollo, teniendo en cuenta que es una rebelión de prácticamente un año, sí, justo un año, aunque luego duró un poquito más hasta el año 22, pero bueno, más o menos un año, pues es muy fácil de seguir. Por eso vamos a centrarnos en por qué se produce y el cómo se produce, porque luego ya os digo el desarrollo, pues es más fácil investigarlo. El tema es que hay que pensar en el por qué surge dentro de las ciudades castellanas un sentimiento de rebeldía frente al rey, en este caso Carlos I, y se juegan la vida, se rebelan contra él y deciden que no es su rey. Entonces hay que entender por qué ocurre esto. ¿Qué grupos sociales están detrás? ¿Quiénes están detrás de los comuneros? Pues hay un poco de todo. Tenemos nobles de alta cuna, como puede ser don Pedro Girón, que además estaba rebotado porque él consideraba que se merecía el ducado de Medina Sidonia y Carlos I pues no se lo dio. Tenemos a gente de la nobleza, pero más bien digamos de la nobleza urbana, como puede ser pues los líderes, ¿no? Padilla, Bravo, Maldonado, sobre todo Maldonado, que además es el heredero de la Casa de las Conchas en Salamanca. Tenemos gente de la iglesia, como el propio obispo Acuña, que era el obispo de Zamora, pero además hay un montón de frailes, principalmente dominicos, vinculados a la Universidad de Salamanca, que no están nada de acuerdo con lo que está pasando en el país y van a participar. Por lo tanto, veis que tenemos nobles, tenemos élites urbanas, tenemos gente del clero y eso sería el quiénes son. Ahora la pregunta sería ¿por qué? Y ahí hay que irse un poco más atrás. Esta rebelión de los comuneros, pues todas las fechas van a ser 1520, 1521, aunque es verdad que los últimos ramalazos son del 22, pero bueno, 1520, 1521. Pero empieza antes. Yo incluso me iría a los tiempos, momentos en los que la nobleza española se ha rebelado contra un rey legítimo y se ha jugado la vida apoyando a un rey ilegítimo y a veces les ha salido bien y a veces les ha salido mal. Es decir, a mediados del siglo XIV, 200 años antes, hay un rey legítimo, don Pedro I, y se le revelan una serie de nobles que van a apostar por el otro candidato, el hermanastro, el hermano ilegítimo, en este caso Enrique de Trastámara. Y ganan los rebeldes. Es decir, esta gente se juega la vida, está apostando al traidor, la opción no legal, no legítima. Y ganaron. Y esto pasó 200 años antes. Y casas nobiliarias que hasta ese momento pues eran de segunda división, por decirlo así, como pueden ser los Mendoza, se convierten de repente en primera división porque han apoyado al caballo ganador. 50 años antes de esta rebelión de los comuneros, volvemos a tener un problema de legitimidad en quién reina en España. Juana, la supuestamente Beltraneja, o hija de Enrique IV, el rey legítimo de Castilla, o la hermana de Enrique IV, Isabel, que ha traicionado lo firmado y lo jurado ante su hermano y se ha casado con un aragonés. Por lo tanto, 50 años antes de los episodios que estamos viendo, volvemos a ver casas nobiliarias que tienen que apostar por uno o por otro y unas aciertan y otras se equivocan. En esta ocasión ganan los isabelinos en contra de los juanistas y tienen que dejar estos
la corona de Castilla, digamos, e irse, refugiarse en Portugal. Vale, esos serían los previos. Muere Isabel la Católica, 1504, llega al reino y al poder su hija Juana, acompañada de su marido Felipe el Hermoso, y ahí es donde van a empezar los problemas que están de base en todo el tema de los comuneros. Estamos hablando, el problema no va con Juana, el problema va con Felipe, que es un belga, medio alemán, es un Habsburgo que viene a España, que humilla sistemáticamente a su mujer, y que se dedica a robar el dinero de España, literalmente, y a colocar a todos sus amigotes en los mejores cargos. Y eso hace que a la gente le hierva la sangre. Por eso en 2, 3 años lo mueren literalmente y se lo quitan de en medio. El problema es que Juana enloquece y tenemos un problema en lugar de una solución. El gobierno de Cisneros, la regencia de Cisneros no va a solucionar absolutamente nada, al igual que tampoco la de la regencia de Fernando el Católico. Cisneros estaba más preocupado que nada en conquistar el norte de África y lógicamente Fernando el Católico, viudo de Isabel la Católica, padre de Juana la Loca, pero ya casado con Germana de Foix y en otras historias, pues él estaba centrado en otras historias, entre ellas engendrar un nuevo heredero. Por lo tanto, los problemas de la España de 1504 nadie los había solucionado, porque Juana estaba con tarumba perdida, su marido estaba robando y luego los que vienen después están a otras cosas. ¿Qué problemas son esos de la España de 1504 y que nadie ha ido solucionando? Pues esos problemas son principalmente tres. Primero, ¿qué hacemos con la lana, que es la gran fuente de dinero del país y que la gente quiere controlar su precio? ¿Quién manda? ¿Los que producen la lana? ¿Los que venden la lana? Ese problema está ahí y nadie le está poniendo solución. Segundo, ¿qué pasa con los conversos? Desde la conquista de Granada y las conversiones forzosas de 1492 y de principios de siglo, en España hay cientos de miles de conversos y tenemos a una Inquisición que está por ahí malmetiendo sistemáticamente y asustando a la gente continuamente. Entonces, ese es el segundo problema. ¿Nos olvidamos del tema, somos tolerantes, o seguimos ahí encizañando con el tema de los conversos? Ese sería el segundo problema. Y la tercera causa de esos problemas que tenemos ahí, son los nombramientos que se van a ir haciendo. Esa obsesión por parte de Felipe el Hermoso de colocar a sus amigotes en los cargos más importantes en lugar de castellanos. Y este problema de Felipe el Hermoso lo va a repetir su hijo Carlos. Entonces, cuando llegue Carlos en 1517, finales de 1517, los castellanos están ya hasta aquí de los Habsburgo y no ha hecho más que empezar la historia, o sea que imaginaros, están ya hasta aquí. Y entonces esperan, ven, a ver cómo es este. ¿Será una edición 2.0 de Felipe el Hermoso o será de otra manera? Para desgracia de los castellanos es exactamente igual que su padre. Entonces Carlos I llega a España, finales de 1517, no llega a entrevistarse con Cisneros y se dedica a hacer pues lo mismo que hizo su padre. Coloca a sus colegas en los mejores cargos para cabreamiento de los castellanos, entre ellos a un amiguito suyo que se llama Guillermo de Croy, que tiene 20 años y lo pone como sustituto del todopoderoso Cisneros. Entonces, claro, para los castellanos, imaginad lo que es eso, que venían de Cisneros, muerto con 81 años, cardenal, inquisidor, padre franciscano mayor, confesor de la reina, o sea, Dios todopoderoso en la tierra, y pones a un chaval de 20 años, belga, que pasa olímpicamente de España, y lo haces arzobispo de Toledo, el cargo eclesiástico más importante de Castilla. Y a todo esto, pues claro, tenemos a la iglesia hispánica, castellana, cabreadísima como una mona, diciendo que esto es una vergüenza, cómo pueden poner a un belga de arzobispo de Toledo con la cantidad de obispos y cardenales españoles que tenemos, mejor preparados y encima españoles, ¿vale? Entonces, ya tenemos los quiénes y ya tenemos el cómo y ya tenemos el por qué, ¿de acuerdo? Ahora ya sabemos por qué se produce la rebelión de los comuneros y ya simplemente es explicar el desarrollo. Es muy sencillo.
Tenemos a Carlos I, que quiere ser emperador de Alemania, con lo cual sigue tocando las narices a la gente. Esto es lo que le importaba a un paisano de Burgos, que el emperador, o sea, que Carlos sea coronado emperador de Alemania. Es que le importa tres pimientos. Pero es que para más cabreamiento llega Carlos y como necesita sobornar gente para que le elijan emperador, pues crea un impuesto nuevo en unas cortes que convoca en el mes de abril de 1520 en Galicia. Primero en Santiago de Compostela y luego en La Coruña. Le costó un montón que tragaran las ciudades. Al final consigue, a base de presionar a unos y otros, que traguen y se creaba ese impuesto nuevo que es recaudar un montón de pasta para que el señorito se pueda ir a coronar emperador a las Alemanias. Ya os digo, cabreo ya mayúsculo. Por parte de esos nobles que no les gusta lo que está pasando, esos urbanitas que no ven solucionados sus problemas y esos eclesiásticos que ven que los mejores cargos se los llevan una vez más belgas que no pintan nada ahí. Eso estamos hablando del mes de abril. Ese mismo mes ya hay rebelión abierta en numerosas ciudades. Rica además se va y deja como regente a Adriano de Utrecht, que le deja un marrón importante. Cardenal Adriano de Utrecht, futuro papa en Roma. Bueno, pues el caso es que estas ciudades se juntan en Ávila, pero se juntan cuatro: Toledo, Segovia, Salamanca y Toro, y todo va a irse a Segovia. Cuando llegan los representantes de Segovia que habían estado en Galicia y que habían aceptado el pago de esos impuestos, van a ser pasados por las armas. Se ordena que se investigue el asesinato y tal, hay una rebelión dentro de la ciudad y entonces los realistas ordenan el asedio de Segovia. Ojo que es el momento del bombardeo y la destrucción de la Catedral de Segovia, que no es moco de pavo la historia. Recordar que ahí había una catedral gótica que es ahora cuando se bombardea, se dinamita y se destruye. La Catedral de Segovia que vemos en la actualidad es posterior, lo que pasa que construida al estilo gótico que era el que les molaba. Para combatir con Segovia, los realistas dicen, oye, tenemos artillería en Medina del Campo. Ah, pues vamos a por ella. Van a por la artillería en Medina del Campo, hay una pequeña resistencia y dicen, vamos a asustarlos metiendo fuego un poco por aquí. Un poco por aquí se convirtió en quemar la ciudad de Medina del Campo. Entonces, claro, las otras ciudades, los realistas son unos asesinos, los realistas han destrozado Medina del Campo, muerte a los realistas, rebelión comunera hacia arriba y arde literalmente Castilla. Estamos ya en el mes de septiembre de 1520, los comuneros se van a entrevistar con Juana la Loca, le piden que encabece el movimiento. Juana la Loca dice que ni loca va a encabezar, va a encabezar esa rebelión, que ya está allí llorando a su marido muerto y que no va a disputarle el trono a su hijo Carlos. Así es que no consiguen la legitimidad que están buscando en esa entrevista de finales de septiembre de 1520 y empieza el fin de los comuneros, que es que va a haber determinados vasallos que se rebelan contra sus señores, es decir, hay ese clima de rebelión, pues ya puestos. Esto va a empezar en la localidad de Dueñas, la localidad castellana de Dueñas, donde una serie de vasallos se enfrentan y se cargan a su señor. Y es que el ejemplo va a cundir y se va propagando. Los comuneros incluso llegan a pensar, bueno, ¿y qué hacemos? ¿A quién apoyamos? ¿A los nobles o a los vasallos? Al final van a decidir apoyar a los vasallos, lo cual hace que los nobles digan, ¿qué me estás container? Así es que deciden retirar su apoyo muchos nobles cada vez más a la causa comunera. Y ese es el fin de la causa comunera. Pensad que esto es un poco como si lo habéis visto en la película Braveheart, cuando los nobles ven que vale, hay luchar contra los ingleses guay, ellos son escoceses, pero claro, cuando ven que los vasallos se vienen arriba y casi que comen en su mesa, dicen, esto no me mola, casi prefiero que me mande un inglés, pero yo sigo siendo el noble y el otro sigue siendo el vasallo. Pues esto es exactamente lo mismo. Muchos nobles van a hacer ti, 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 y se cambian de bando porque no les mola que los vasallos se les subleven. No les gusta Carlos, no les gusta Cardenal de Utrecht, pero desde luego no les gusta morirse, eso no les viene bien. Así es que Carlos, que además de tonto tiene lo justo, hace un movimiento básico, que es poner a dos nobles muy importantes castellanos al frente de dos puestos muy importantes. Uno sería el condestable de Castilla, algo así como el general de todos los ejércitos realistas, y el otro el almirante
de Castilla lo mismo sería pues el general de los mares, ¿no? Van a poner allí a dos castellanos con mucho pedigrí, con mucho realengo y ya la cosa va a cambiar. Entre las gallinas que van saliendo y las gallinas que van entrando, las tornas se giran y lo que parecía muy mal para Carlos, de repente se empieza a poner muy bien para Carlos. A todo esto, en 1521 estamos ya, se muere el chaval este de 20 años, el Guillermo de Croy, que no pintaba nada como arzobispo de Toledo, y entonces este obispo de Zamora Acuña dice que me voy yo para allá, que ese cargo es mío. En el camino hacia allá se va a encontrar con realistas que le enfrentan, le derrotan, pero aún así consigue llegar a Toledo y encima tiene la cosa de que llega un Viernes Santo en marzo del 21 y la gente poco menos que le proclama arzobispo de Toledo. Se entrevista con María Padilla, que es la mujer de Padilla, del líder rebelde. Recordar que los tres líderes rebeldes son Padilla, Bravo y Maldonado. Padilla de Toledo, Bravo de Segovia y Maldonado de Salamanca. Y bueno, pues tenemos ahí a Acuña de arzobispo de Toledo, Padilla, María Pacheco, que es la mujer de Padilla, mandando en Toledo, y al final, ¿dónde tenemos a los comuneros? Pues los tenemos en Torrelobatón. Y los realistas les están achuchando mucho. Total, que estamos hablando del día 22 de abril y Padilla, que es el que los dirige, dice, ostras, que vienen muchos realistas a por nosotros. De hecho, habían perdido hacía poco Tordesillas, que era donde estaba Juana la Loca, con lo cual ya no tenían el control sobre Juana la Loca, nunca lo tuvieron, pero bueno, es que ya directamente ni siquiera estaban en Tordesillas. Y entonces Padilla decide mover el ejército comunero de Torre Lobatón hacia Toro, porque considera que es una ciudad mucho más importante, con mejores murallas y donde va a encontrar refuerzos. No olvidemos que Acuña, el obispo Acuña, de repente arzobispo de Toledo, era el obispo de Zamora. Así es que se va para allá corriendo. Problema, diluvio universal al día siguiente, 23 de abril, diluvio universal, y entonces se queda enfangado y los realistas que venían detrás le pillan, batalla de Villalar y se acaba la historia. Los tres líderes son decapitados, a Maldonado se le dio la opción de perdonarle, pero él dijo que no, que él había participado y tal. Y nada, va a durar un poco más la rebelión hasta el año 22 con algún ramalazo en Toledo, pero termina. En el año 22 Carlos publica una especie de perdón, pero claro, hace una lista de 290 y pico represaliados, ¿no? Son los 290 y pico comuneros que él no piensa perdonar y lo que hacen es abandonar el país. En la lista el número uno es Pedro Girón. Don Pedro Girón, ese noble que se la había jugado y que había perdido y es el primer represaliado y tal. ¿Dónde van a acabar todos estos comuneros? En Portugal. De hecho, María Pacheco, que tiene que huir de Toledo disfrazada y todo, está enterrada en la Catedral de Oporto. Así es que ahí se van a quedar, a pesar de que muchas veces se lo pida Carlos a los monarcas portugueses y los portugueses no comprenden tu idioma. Y ahí se van a quedar los comuneros, ¿vale? Entonces no hay mucho más que contar de los comuneros. El vídeo se me va ya, como siempre, a 20 minutos, pero sobre todo quería que entendierais los porqués de la rebelión comunera, quiénes son y por qué se rebelan y porque luego ya el desarrollo pues habéis visto que es rápido, ¿vale? Pues nada, cortamos el vídeo, espero que os haya gustado. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, criatura, que es gratuito, y sobre todo compártelo porque así seremos más, ¿de acuerdo? Y nada, pues aquí esperamos para la semana que viene.